Estamos con el doctor Gastón Argerí, presidente de la Asociación de Abogados de Tandil. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. Gracias por invitarme, muy bien. No, por favor, un gusto que estés nuevamente con nosotros. Vamos a seguir hablando un poquito del tema que tiene que ver con el divorcio, pero particularmente de los bienes gananciales. Primero saber cuáles son, qué bienes se pueden dividir, cómo, porque hay muchísimo sobre este tema y por ahí son juicios que llevan mucho tiempo, ¿no? Y cómo queda el otro lado. Bueno, muchísimas preguntas. Bueno, vamos a comenzar. No, realmente es un tema interesante porque a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial del 1 de agosto de 2015, tenemos que en la Argentina hay un solo divorcio. Bien. Un divorcio sin expresión de causa, o sea, ya la contradicción, la belicosidad, esto de discutir quién fue culpable, inocente, claro, los dos culpables, ya no existe en la Argentina, por lo tanto esto permite tener un único divorcio. Y ya no existe más esto de los cuernos, ¿no? Para después del adulterio, esta cosa del adulterio. No, está bien, pero para dividir los viernes, que antes era todo un tema. No hay ningún efecto post-divorcio que implique la consecuencia de quién haya sido un culpable. De esta ruptura, ¿no? Que haya tenido lugar al divorcio. Entonces, hoy se quiere divorciar una persona, se divorcia. Se quieren divorciar los dos juntos, también se divorcia. O sea, aunque se oponga el otro en divorciarse, en esta decisión, uno solo unilateralmente lo puede hacer, o sea, conjuntamente o unilateralmente. Bien. Pero lo que vos preguntabas, esta cosa de la cuestión de los bienes, ¿cómo es? Lo primero que tiene que saber la gente es que cuando se casa puede elegir el régimen patrimonial del matrimonio. Comunidad en las ganancias, comunidad en los bienes o separación de bienes. Lo que todo el mundo conoce. Bueno, ¿qué pasa? Lo que todo el mundo conoce es cuando me caso, es 50 y 50. Claro. Eso es comunidad en los bienes, ganancialidad. Pero ahora con el nuevo Código Civil puedo, al momento de casarme, elegir la separación de bienes. Todo lo que nosotros dos adquiramos al momento de casarnos, el que lo adquirió, lo compró, es de uno. ¿Me explico? ¿Al momento previo de casarnos o durante el matrimonio? Durante el matrimonio. ¿Y con la son plata dos regímenes diferentes. Acá todo por eso, es un análisis que tiene que ver. Yo compro un auto estando casado, ese auto con la separación de bienes, ese auto es mío. Durante el matrimonio y cuando me divorcio. ¿Y con la plata de quién? No, yo lo compré a nombre mío. ¿Me explico? Porque la titularidad de quién es. Bien, tuya. Mía. Hay una cuestión también impositiva que uno no podría evadir, porque si no, ¿con qué plata lo compré? Pero no es porque, por ejemplo, no vamos a poner, el hombre y la mujer trabajan, el otro no. Pues ahora ya es indistinto, puede ser el hombre y la mujer que no esté trabajando. Entonces, el que trabaja se compra un auto y dice, esto después es mío. Pero la otra parte no tiene la posibilidad de comprarse un auto porque trabaja en su casa. Está bien, pero esas son cuestiones de acuerdos entre personas que llevan adelante un matrimonio. Bien. Y después se verá, en última instancia, si llegaran a tener lugar un divorcio, podría existir la figura de la compensación económica, que es aquel ex-cónyuge que quede en una situación de desequilibrio manifiesto económicamente hablando, en una situación de empeoramiento a causa del divorcio. Esto lo que vos decís es que cada uno por ahí se puede comprar cosas y después cada uno se queda con esas cosas. Con lo que compró. Pero ese es el régimen de separación de bienes. Para no confundir a la gente, existe la comunidad, lo que han conocido durante todos estos años, 50 y 50, o la separación de bienes, que lo que vamos comprando en el matrimonio es de cada uno que tiene el nombre, la titularidad de dominio, ¿no? Bueno, el tema es, llega el divorcio. No me quedó muy claro eso, pero vamos a avanzar. ¿Pero por qué? Porque, ponele, vos compras una casa, ¿no se pone a nombre de los dos? El tema es, si tengo el régimen de comunidad de bienes... yo lo tengo que cuando me caso decir yo tengo este régimen. Tal cual, sí. Y si no digo nada, se aplica el de comunidad de bienes. Ahí está, claro, no sabía cómo... Contraemos matrimonio hoy, si no decimos nada, se aplica el de comunidad de bienes, la ganancialidad. Bien. Si no tengo que elegir y manifestarle al juez del registro civil que elegimos la separación de bienes. ¿Y alguien elige eso? Hay gente que sí, que lo elige. Hay gente que lo elige. Y aquellos que lo eligen son también los que vienen en segunda vuelta. Esta cosa de decir, ya me casé, ya me divorcié, ya tuve que dividir los bienes, ahora elijo la separación de bienes para contraer un nuevo matrimonio. También porque hay están las familias ensambladas, los tuyos, los míos y los nuestros, que vos ya venís con hijos, querés contraer matrimonio con otra persona, entonces sí, bueno, voy a proteger el patrimonio, porque también están mis hijos, que no son hijos en común que tenemos. Entonces, existen esos dos regímenes en la Argentina para el matrimonio que la gente tiene que conocer y saber que los puede elegir. Yo eso no lo conocía.
Bueno, pero la gente generalmente no sabe qué derechos tiene. Yo en eso estoy convencido y creo que la gente tiene que saber que al momento de casarse puede elegir qué régimen patrimonial quiere tener. Y evitas muchos problemas después, ¿no? Está bien que uno no se casa pensando que te vas a divorciar, es todo un tema, ¿no? Pero se evitan muchos problemas. Los problemas pueden existir igual después, ¿no? No solo de divorcio, sino ponerle uno de las dos se muere, bueno, el tema de la herencia con los hijos cuando son familias ensambladas, también tener esto, que quién era de cada uno, también siempre hay que sentarse y analizar el caso concreto, ver la situación patrimonial del causante del fallecido en ese momento, quiénes son los herederos, qué derechos tienen, cómo participa la cónyuge. Bueno, hay un montón de factores que en ese momento, que es un temón hablar de sucesiones, también, otro día, pero me parece sumamente interesante poder hacer conocer que la gente puede elegir ese régimen patrimonial, tanto en la comunidad de las ganancias como la separación de bienes. Bien. Entonces, de esa manera, la gente empieza a transitar un matrimonio donde lleva adelante conociendo qué derechos va a tener. El tema es que esto es, si no podemos hablar de arranque, de inicio, antes del matrimonio, qué régimen patrimonial queremos tener, estamos complicados. Sí, estamos en esta cuestión. No estamos acostumbrados en Argentina a decir, bueno, nos vamos a casar, ¿qué régimen patrimonial vamos a elegir? Separación de bienes. Es que no me amás. Bueno, eso pasa mucho. Te pensás que estoy con vos por la plata, es todo un tema, es como los contratos prenupciales que acá, bueno, no tienen validez. No, acá en la Argentina tenemos convenciones matrimoniales, que esto lleva, que yo puedo hacer convenciones donde puedo acordar este régimen, tanto separación de bienes de su comunidad, y solamente puedo llevar qué deudas tengo, las donaciones, el patrimonio, hacer un inventario con lo que yo voy a entrar al matrimonio, pero no más que eso. Bien, bueno, sigamos avanzando porque tengo, ¿sabes cuántas preguntas, no? De amigas que tengo. El tema de, bueno, nos separamos, teníamos el ponerle 50-50, la comunidad de bienes. Sí. ¿Cómo se hace? Es difícil, porque ¿por qué hay juicios que duran tanto tiempo? Bueno, el tema es, con la sentencia de divorcio, yo recién ahí puedo empezar a hablar de la división de los bienes en el caso de existir una comunidad ganancialidad, una comunidad de bienes, ¿no? En esta cuestión yo empiezo a ver que puedo acordar y llegar a un acuerdo extrajudicialmente o judicialmente, homologándolo con el otro, con un debido asesoramiento legal, porque acá también juega una importancia el asesoramiento legal que tenga cada uno de los excónyuges al momento de dividir estos bienes. Bien. Entonces, como no hay una cuestión de cuál es el porcentaje que se deba fijar, pudiendo acordarse diferentes porcentajes, creo que es importante garantizar los derechos que cada uno tenga a la hora de dividir esa comunidad de bienes que tuvieron como cónyuges. El tema es, los bienes son el patrimonio ganancial, como también las deudas son gananciales. Sí. Entonces, si se pacta acordar 50 y 50, 50% uno, 50% otro, también las deudas deberían ser de la misma forma. Pero eso va según el acuerdo que tengan los excónyuges. Si no hubiera acuerdo, ¿cuál es el problema? Y esto que vos me decís, tenés que transitar un incidente de liquidación del régimen patrimonial del matrimonio. Hasta el nombre ya es largo. Sí, ya es largo. Ya te quedaste sin nada, amiga. Entonces, eso lleva a una transición donde uno demanda al otro para dividir los bienes. En ese tránsito, el proceso judicial puede ser largo, sí, es verdad, porque hay prueba, hay que adjuntar y acreditar la documentación, la titularidad de dominio, cuándo se adquirió, puede ser que se haya pagado con dinero propio, pero se haya comprado durante el matrimonio. Claro. Entonces, ahí es lo que vos me decías, bueno, pero si lo compré durante el matrimonio con plata de otro lado, pero que no era ganancial, pero me la prestaron mis padres. Claro, eso ya es otra cosa. Bueno, ahí, pero figura el nombre de los dos, o de uno casado con el otro. Sí. Pero eso tendría que haberse tomados en cuenta en su momento a la hora de comprar y hacer reserva y aclarar de dónde venía ese dinero. Claro. ¿Me explico? Porque una casa se venía como ponerle, no sé, un adelanto de herencia, o te lo dieron tus padres, o qué sé yo, Pero eso es más fácil, porque ¿sabes por qué? Porque yo puedo acreditar que esa casa se compró con plata que yo heredé. Claro. Entonces, ahí es donde yo aclaro que ese bien lo compro con dinero propio que recibí de una herencia.
y todo lo que yo recibo de una herencia es propio de uno de los cónyuges. Claro. Eso no se divide dentro de la comunidad. O sea, eso es personalmente de uno. Pero en el momento se discute todo, porque cuando llegamos a un juicio, llega un momento donde hasta los CD que quedan, que ya no se usan más. Se discute todo y se reclama todo. Sí me parece importante que es cómo interactúa un juzgado, los funcionarios, a la hora de tratar de llegar a un acuerdo o resolver. Sí, es difícil. El tema, ponerle, pasa cuando uno de los dos, tanto el hombre como la mujer, trabajó en su casa y no salió a trabajar, y bueno, el tema es después, el tema de la cuota, si tiene derecho porque dice, no, yo no voy a mantener a mi ex pareja, pero esa pareja por ahí no puede insertarse en el mercado porque ya pasó la edad, porque no estudió, no se profesionalizó como lo hizo su otra pareja. Entonces es todo un tema. Bueno, el tema es que eso ya no tiene que ver con los bienes en sí de régimen patrimonial, sino que tiene que ver con los efectos del divorcio. ¿Viste cómo se mezcla todo en el momento? Porque todo el mundo confunde y puede... la generalidad, ¿no? Yo no digo, hay excepciones, pero yo creo que es importante que la gente sepa que el divorcio trae efectos. Y efectos basados en la no culpabilidad, en esta cosa de quién es culpable o no, sino basado en el principio de solidaridad familiar. Existe un proyecto de vida familiar durante un tiempo, puede ser un año o 35, 40, 50 años de matrimonio. Bueno, eso produce un efecto post-divorcio. En esto de que tuvimos un proyecto de vida en común donde ella o él se quedaba cuidando a los hijos en la casa, yo salía a trabajar, me perfeccionaba, estudiaba. Hoy en día tengo una cartera importante de clientes. Cuando me divorcio, yo sigo trabajando al mismo ritmo. Claro. ¿Qué pasa con ella? Comienza de cero. Entonces, ya a determinada edad es más difícil la inserción laboral. Esta cosa de que no pudo nunca terminar una carrera porque priorizó a la familia. Bueno, ahí existe esta compensación económica que te llamaba, que introduce el nuevo Código Civil en la Argentina, en este sentido de decir, bueno, el ex cónyuge que quede en una situación de desequilibrio económico tiene derecho a reclamarlo. Por este principio de solidaridad familiar, esta idea de haberse dedicado a los hijos, no importa el régimen patrimonial que tenga el matrimonio, ya sea que se lleve el 50% o que haya separación de bienes, que cada uno se lleve los bienes que fue adquiriendo. Claro, porque acá después te queda la mitad de la casa, te queda la mitad del auto y todo bien, y se tiene que consumir eso. Claro. Pero quedó en un desequilibrio y en un estado de vulnerabilidad, que eso repercute en uno de los ex cónyuges. Y ahí podría tener la posibilidad y el derecho de reclamar esa compensación económica. Hay algo que tener en claro. La compensación económica tiene un plazo de caducidad para solicitarse. 6 meses del dictado de la sentencia de divorcio. ¿Por qué? Porque el ex cónyuge que quede en estado de vulnerabilidad tiene que reclamarlo automáticamente. Si yo pretendo reclamarlo dentro de 3 años, y ya no hubo un estado de vulnerabilidad. Me explico, un estado de desequilibrio que me perjudicaba el divorcio. Muy importante, y en esto hago hincapié a los abogados que acompañan el proceso, porque no siempre informan todos los derechos y todo lo que tiene que pedir. Y uno no sabe, como hay un montón de cosas, yo no sé por qué, pero a veces pasa que los abogados no informan estas cosas y uno se va como quedando y bueno, y lo pierde, y después se da cuenta de esto, que tenía tanto tiempo. Yo creo que es necesario tomarse su tiempo, saber elegir un abogado. Sí, eso es muy creo importante. Que es necesario preguntarle y evacuar todas las consultas al abogado. El abogado es un profesional que tiene la responsabilidad de comunicarle la ley. ¿Qué derecho tiene la persona que se le sienta adelante? Entonces, ¿en qué tiempo puede reclamarlo? ¿Cómo es un trámite judicial? ¿Cómo se transita un proceso judicial? ¿Cómo son las presentaciones? Un abogado le va a explicar y tiene y debe explicarle todo eso como profesional. Yo creo que realmente es importante que la gente sepa qué derechos tiene para poder reclamar lo que le corresponde. Y cuando no corresponde, también el abogado le tiene que decir, no tendría viabilidad este reclamo. Está pidiendo algo que no va. Por eso, porque no correspondería y no habría lugar por diferentes motivos, ya sea porque la ley no lo dice, porque la jurisprudencia, los fallos ya dijeron que no, entonces habría que buscar la vuelta para ver cómo podría ser en caso que haya una necesidad de reclamarlo y no sería viable. Siempre hay una vuelta para reclamar un derecho que sea viable realmente, entonces es importante que conozca a la gente. Pero creo que efectos post-divorcio, esta idea de tanto la compensación económica,
la división de los bienes, ya sea a pesar de la diferencia de régimen patrimonial del matrimonio, como también los alimentos excónyuges, esta idea de que ya no existe más, como fuiste declarado culpable por el divorcio, me tenés que mantener toda la vida y al mismo nivel de vida que tuvimos durante el matrimonio. No, sí. Hoy la única manera que hay de reclamar alimentos entre excónyuges es en el caso de una enfermedad preexistente al divorcio o en el caso de falta de procurarme los alimentos, entonces yo reclamo alimentos post-divorcio. Entonces, no es compensación económica. ¿La compensación económica es mensual o es por única vez? Muy buena pregunta. Porque ahí entonces es como... La compensación económica en post-divorcio para el régimen matrimonial, para el matrimonio, porque también las uniones convivenciales, lo que llamamos concubinato, lo que se llama uniones convivenciales, también tiene la compensación económica post-cese. Post-ruptura, bueno, también figura compensación económica. Hay diferentes formas, pero para el matrimonio post-divorcio la compensación económica se puede hacer efectiva en un solo pago, en determinadas cuotas que tengan no o extraordinariamente, como una, o extraordinariamente, indeterminadamente, excepcionalmente. Tiene esas tres formas de abonarse una compensación económica, que nada tiene que ver con los alimentos. Claro, no es una cuestión asistencial la compensación económica, tiene un efecto de aquel excónyuge que quedó en un desequilibrio económico, no desequilibrio psicológico. No, económico. Desequilibrio económico porque han tratado de ver si repercutía y causaba un efecto del divorcio, psicológicamente no, es un desequilibrio económico. Eso provoca el derecho a la compensación económica. Y puede en ese formato. Pero nada tiene que ver con los alimentos. De hecho, aquella persona que recibiera alimentos, que haya recibido la compensación económica, bien digo, no podría recibir alimentos. El tema es, pero son acciones que están bien determinadas, el Código Civil y Comercial lo aclara bien, y hay que saber qué puedo reclamar y qué no. Y si encuadro en uno o encuadro en el otro. Sí. Bien, es todo un tema, muchísimas cosas para Creo que es importante que la gente sepa, cuando se va a divorciar, qué tiene que arreglar, conciliar, porque esto también el derecho de familia cambió mucho. El Código Civil da herramientas para poder llegar a acuerdos, para llegar a una etapa... El tema de la casa, ¿no? Porque también pasa que cuando vos te divorciás, la casa todavía no se dividió, quién se la queda. El tema de quedarse con los hijos, obviamente se quedan en la casa. ¿Con quién? Eso ya no es por ley, porque ya no está la tenencia para la madre. No está la preferencia materna. Claro, entonces eso ¿quién lo decide? Hasta los 5 años se quedaban con la madre. Se quedaban con la mamá en la casa. Ahora no hay preferencia materna, ese 264. Ya no hay abandono de hogar, el famoso el que se va, abandona el hogar. No hay causa de divorcio. Ya no existe ninguna causa que provoque y pueda ser decretado el otro cónyuge culpable. Sí me parece importante lo que decías de la atribución de la vivienda. Es otro efecto postdivorcio y también poscese de unión convivencial, pero en el caso particular de postdivorcio, en ese caso cualquiera de los ex cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda sosteniendo que realmente es un derecho que puede reclamar, ¿no? Entonces, ahí el juez es donde puede determinar determinada cantidad de años sin tener un techo. El juez puede determinar, puede ser que diga 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, la atribución de la vivienda. Para quien se quede con los niños. Esto es un efecto entre cónyuges adultos. El tema hijos pasa por otro capítulo que es por responsabilidad parental. Yo como padre tengo que garantizarle a mis hijos un techo. Acá estamos hablando de efectos entre adultos, entre ex cónyuges. No tiene que ver. Sí tiene implicancia si te quedás o no con los hijos. Porque eso también va a ser determinante a la hora de que yo fije y te considere cuántos años te quedás, por qué te quedás, ahí un montón de cosas. Pero sí me parece importante recalcar que el derecho de los niños, de los hijos en común, se reclama por la responsabilidad parental y en el tema de alimentos para los hijos. El tema es, esto es un efecto entre adultos. La atribución la puede pedir cualquiera de los Claro, porque hay muchos matrimonios que tampoco tienen hijos y también tienen que resolver que... Si no tienen hijos, ¿no podría pedir la atribución? No, sí la puede pedir la atribución, como también puede pedir la compensación económica. Eso es importante. ¿Se tiene en cuenta un montón de cosas? Sí, si hay hijos, no hay hijos, pero no es vinculante que te den la atribución de la vivienda o una compensación económica si existieron o no hijos. En el caso de las uniones convivenciales, y recalco esto porque no estamos acostumbrados, que son las uniones convivenciales, lo que se llamaba concubinato, tiene un plazo de la atribución de la vivienda no mayor a 2 años. ¿Me explico? Claro, sí. Esta idea de que te puedo atribuir la vivienda, no el juez,
en un plazo no mayor a 2 años desde el cese de la unión convivencial, salvo que se pacte entre ellos, claro, que digan, bueno, quédate 5 años. Listo, me quedo 5 años. Pero es un pacto entre partes que tienen la libertad y la autonomía para hacerlo. Porque si no es vender y dividir, o que uno compre el 50%. Y hay que ver en qué situación están, en ese caso, si son condóminos o no, porque la unión convivencial es otra cuestión patrimonial aparte. Es importante recalcar eso. Es importante saber con quién se casa uno. Que a veces uno no se termina de saber. Pero no, lo importante es acá remarcar que no es lo mismo casarse que no casarse. ¿Hay efectos post-divorcio y post-cese de unión convivencial? Sí. No es lo mismo casarte que no casarte y después las consecuencias. ¿Por qué? ¿Porque uno tenés menos derecho o uno es menos complicado de divorciarte? Primero, hoy en día las uniones convivenciales son reconocidas en el Código Civil, que en el Código de Vélez no lo teníamos. Sí. O sea, ya esta forma familiar ya está reconocida, este formato de pareja no genera vínculos jurídicos, o sea, hay diferencias entre ellos, entre matrimonio y unión convivencial. Y los efectos existen al igual en uno y en otro, menos alimentos post-cese unión convivenciales, pero tienen diferencias a la hora de terminarse y llevarse adelante. Que eso es importante. Un día podemos hablar de uniones convivenciales largo y entendido, que es interesante. Porque hay mucha gente viviendo en una unión convivencial. Sí, ya creo que después de lo que iba a decir, los que se queman una vez, no se vuelven a casar. Esto es un chiste, obviamente tómenlo como un chiste. Hay mucha gente que se casa. Hay mucha gente que se casa 2, 3 veces más y son felices. Pero hay mucha gente que no se vuelve a casar, pero vive en pareja. Vive en una unión convivencial. La unión convivencial tiene que tener un plazo mayor a 2 años. ¿Ir a decir que estás en pareja o vos podés vivir 10 años en pareja sin haberlo dicho en ningún lado y después te separás? ¿Y cómo haces? Puedo haber vivido 30 años en una unión convivencial, en un concubinato, como se llamaba antes, y no haber dicho nada. El tema es, el plazo mínimo para considerar su unión convivencial son 2 años. A partir de los 2 años yo estoy dentro de una unión convivencial reconocida por el Código Civil. Menos de 2 años estoy en una pareja. Bien. ¿Me explico? No es una unión convivencial. El tema es, yo puedo registrarla o no registrarla a la unión convivencial. A los solos fines probatorios voy a registro civil y digo, bueno, vengo a registrar mi unión convivencial porque quiero tener el certificado de que estoy dentro de la unión convivencial. Es a los solos fines probatorios. A veces la obra social también te lo pide. Por eso, pero no causa ninguna diferencia. No hay diferencia entre la registrada y no registrada que tiene más derechos o menos derechos. No. Se le aplican los mismos derechos a una unión convivencial registrada que a una unión no registrada. Bien. Sí, después hay una mínima diferencia que es la protección de la vivienda, hogar familiar, pero es un detalle a la unión convivencial registrada. Pero es un tema que se puede hablar. Bien, muchísimas cosas, muchísimas preguntas me quedaron, porque hay mucho para saber, pero bueno, será para otro día. Muchas gracias, Gastón, por estar con nosotros. Gracias a vos. Y bueno, y contándonos también y que nosotros conozcamos cuáles son nuestros derechos, porque obviamente no sabemos todo, pero está bueno siempre informarse y conocerlos, ¿no? Es muy importante para después mejor prevenir que llorar. No, y siempre es bueno consultar al abogado de confianza que tengan en el tema que quieren abordar. Hoy hay abogados que se especializan en la temática, eso es importante también, abordar la temática de un lado profesional para los abogados y que realmente la gente sienta que el servicio que le brinda el abogado es eficiente y que eso no lo dudo, que todos los abogados así lo hacen. Y bueno, y trabajar y conocer realmente esta idea de promover derechos para que la gente los conozca. Bien, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.